algunos aspectos termodinámicos relacionados con las reacciones químicas. Imaginen que se tiene 10 moles de yodo y tienen 20 moles de hidrógeno. Eso vendrían a ser los moles iniciales de estos dos reactantes. Y ambas especies se combinan para que reaccionen. El producto de la reacción va a ser el yoduro de hidrógeno. ¿Sí? En principio, si uno hace un balance, un balance estequiométrico, pues encontraría que la proporción molar entre el yodo y el hidrógeno es de 1 a 1, ¿no? Por cada molécula de yodo reacciona una molécula de hidrógeno y producen dos moléculas de yoduro de hidrógeno. Pero los moles iniciales son 10 de yodo y 20 de hidrógeno, lo que significa que el reactivo limitante es el yodo y el reactivo en exceso es el hidrógeno. Entonces, si estos empiezan a reaccionar, bueno, uno esperaría de que al final, al final de la reacción, todo el yodo se consuma y más bien quede 10 moles de hidrógeno sin reaccionar, ¿correcto? Uno esperaría eso, ¿no? ¿Realmente ocurre eso? Cuando empiezan estos a reaccionar y empieza a formarse el yoduro de hidrógeno, pues evidentemente el contenido de yodo y el contenido de hidrógeno van a empezar a disminuir. Eso está claro. Empiezan a disminuir y, eh, y empieza a formarse yoduro de hidrógeno. A medida que evoluciona la reacción, a medida que transcurre el tiempo, se sabe, pues, se entiende, perdón, que la cantidad de yoduro va a aumentar y va a empezar a disminuir la cantidad de yodo y la cantidad de hidrógeno. Por supuesto que esta disminución va a ser proporcional, ¿no? Es decir, aquí vemos que hay 7 moles de yodo, quiere decir que han reaccionado 3 moles. Si han reaccionado 3 moles de yodo, significa que también han reaccionado 3 moles de hidrógeno. Por lo tanto, si habían 20, ahora tienen que haber 17, ¿no? Entonces la reducción es proporcional. Y seguramente si sigue evolucionando la reacción, uno pensaría que en algún momento se va a llegar a esto, a que todo el yodo se consuma, se forme la mayor cantidad de yoduro de hidrógeno, que serían 10 moles, o perdón, 20 moles, y más bien quede algo de hidrógeno que estaba en exceso, ¿no? Uno esperaría que ese sea el final de la reacción. Ahora, la pregunta ¿es realmente ese el final de una reacción química? ¿Que todo el reactivo limitante se consuma? ¿Así es? Eh, bueno, la respuesta a esa pregunta lo da la termodinámica. Y la evolución de una reacción química, usted lo podía expresar de dos maneras. Uno es viendo cómo cambia el contenido molar, o másico si quiere, de las diferentes especies involucradas en la reacción a lo largo del tiempo. Pero eso es un poco complicado porque ahí, por ejemplo, para esta reacción tendríamos que estar viendo la evolución de las tres especies. Es como que estas tres curvas yo las puedo resumir en una sola, que es esta. ¿Ok? Y aquí puedo ver cómo evoluciona la reacción. Al inicio rápido, luego se va frenando. La energía libre de Gibbs es una propiedad termodinámica que depende de la temperatura, depende de la presión y depende del contenido molar de las diferentes especies que están involucradas en la reacción. Al inicio de la reacción, usted va a tener un valor de la energía libre de Gibbs, pero a medida que la reacción avanza, uno encuentra que el valor de esta propiedad empieza a disminuir. A medida que evoluciona la reacción, la energía libre de Gibbs del sistema reaccionante disminuye. ¿Y por qué disminuye? Porque empieza a cambiar el contenido molar de las diferentes especies. Empieza a reducirse el contenido de reactantes y empieza a aumentar el contenido de producto. Yo también podría decir que la energía libre de Gibbs a lo largo de una reacción cambia, pero ya no con el tiempo, sino con la extensión. En lugar de ser el tiempo, podría utilizar a la extensión, es decir, a medida que la extensión de la reacción o el avance de la reacción aumenta, la energía libre de Gibbs del sistema reaccionante disminuye. Cuando digo disminuye, no estoy diciendo que va a cero, ¿eh? No, simplemente disminuye. Puede disminuir a un valor positivo o un valor negativo inclusive.
¿ok? Disminuye. Si nosotros lográsemos calcular esta energía libre de Gibbs y lo graficásemos en función del tiempo, tendríamos más o menos algo así. Pero también dijimos que podríamos analizarlo en función a la extensión y no al tiempo. Bueno, si fuese así, solamente sería cuestión de combinar estas dos curvas, ¿no? Porque ambas dependen del tiempo. Entonces, si relaciono la energía libre de Gibbs con la extensión, tendría más o menos algo así. La energía libre de Gibbs disminuye en el tiempo o disminuye a medida que evoluciona la reacción o disminuye a medida que avanza la extensión, a medida que aumenta la extensión de la reacción. Cuando la reacción llegue a su fin, algo ocurre con esta energía libre de Gibbs. La derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la extensión se hace igual a cero. En ese instante, cuando se alcanza esta condición termodinámica, la reacción se detiene. No cuando se acaba el reactivo limitante, sino cuando la derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la extensión es igual a cero. ¿Cuándo se alcanza esta condición? Pues usted sabe de matemática, de cálculo 1, que esta derivada es la pendiente de una función. Por lo tanto, si usted lograse graficar la energía libre de Gibbs en función a la extensión, usted va a alcanzar esta condición cuando vea que esta curva, que aquí vemos que tiene pendiente negativa, cuando la pendiente de esta curva se vuelva horizontal. Entonces, esta curva poco a poco se va volviendo horizontal. Se va a volver horizontal, horizontal, y en algún momento va a alcanzar una pendiente cero. Cuando alcance o se aproxime a ese valor, podemos decir que la reacción se va a detener. Volviendo al ejemplo del yoduro y del hidrógeno, al inicio, cuando todavía, en tiempo cero, cuando todavía estaban los reactantes, no habían reaccionado, el cálculo de la energía libre de Gibbs total de este sistema, formado por estos dos reactivos, 10 moles de yodo y 20 moles de hidrógeno, es de menos 11,3 kilocalorías, ¿okay? A una determinada temperatura y presión. A medida que reacciona estas dos sustancias y se mide la energía libre de Gibbs, vamos a encontrar que cuando haya reaccionado un mol de yodo con un mol de hidrógeno y se formen 2 moles de yoduro, la energía libre de Gibbs de todo este sistema va a disminuir a menos 14 kilocalorías. Si la reacción continúa, por ejemplo, que reaccionen 3 moles de yodo y se forman 6 moles de yoduro, la energía libre de Gibbs de esta mezcla disminuye a menos 15,3. Si usted cree que la reacción va a continuar hasta que todo el yodo se consuma, por ejemplo, es este caso que está acá, el último, y usted va a encontrar que la energía libre de Gibbs es menos 4 kilocalorías. ¿Se da cuenta de algo? Mire, de menos 11 disminuyó a menos 14, disminuyó a menos 15, y que luego aumentó a menos 4. Si usted lo trata de imaginar esto en forma gráfica, es como si la energía libre de Gibbs empieza en un valor alto, menos 11, disminuye, 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 y luego sube. Pero eso no es así. Si una función empieza a disminuir y luego sube, es porque en algún punto ha llegado a un valor mínimo. O sea que en algún punto la derivada de esa energía libre de Gibbs se ha vuelto igual a cero. Usted se pasó ese punto, si es que usted cree que la reacción va a llegar hasta aquí. Quiere decir que la reacción no llega hasta acá, llega hasta un valor que se encuentra por alguna parte de esta zona, en algún valor mínimo. Cuando uno analiza eso en función a la extensión, pues va a encontrar que la reacción avanza, pero solamente hasta cierto punto. ¿Hasta dónde? Hasta que se alcance el valor mínimo. Y en ese momento se detiene, por más que haya reactivos para reaccionar. La reacción ya no continúa. Enfoquémonos en esta reacción. Ahí dice que dos moléculas de A reaccionan con B para producir 2P. Cuando uno coloca una sola flecha dice, ¿no?, que la reacción es irreversible, ¿no? Está bien, eso es correcto.
Pero esos son términos que se manejan, pero que hay que tratar de entenderlos un poquito. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que usted combina, ¿no?, moles de A con moles de B y los hace reaccionar, según esa gráfica. Por ejemplo, aquí vemos que los moles de A inicialmente son 3 moles, los moles de B inicialmente son 2 moles. ¿Ok? Entonces empiezan a reaccionar según esta proporción. Los moles de A empiezan a disminuir, al igual que B, y se empieza a producir moles de P. Y en un momento dado, fíjese cómo el contenido de A disminuye y llega a un valor muy bajo, casi cero. Es como que usted dijese, todo el reactivo A se ha consumido. Y si todo el reactivo A se ha consumido, pues es evidente que la reacción ya no puede continuar, porque ya no es reactante. Bueno, en ese caso, cuando alcanzamos esa situación, se da algo bien interesante que al compararlo con esta otra, sí que es esta de acá, no es igual. Esta es una, según como está aquí, esta es una reacción reversible, ¿verdad? En cambio acá dice reacción irreversible. Pero miren, el esquema es el mismo. 2 de A con 1 de B produce 2P. Pero cuando me dicen que es reversible, ya no ocurre esto que un reactante llega a tener un valor de, la cantidad de un reactante llega a cero. En una reacción reversible, más bien lo que tenemos es esto, ¿no? Que los reactantes efectivamente se empiezan a consumir, pero nunca llegan a cero, sino alcanzan un valor fijo, diferente de cero. Y así continúa hasta el infinito, ¿ok? Entonces acá tengo una reacción irreversible y acá tengo una reacción reversible. En ambos casos se cumple la condición termodinámica de que la reacción llega a su límite, a su fin, cuando la derivada de la energía de Gibbs con respecto a la extensión es igual a cero. En el caso de una reacción irreversible, eso se cumple justamente en este punto, cuando está a punto de consumirse el reactivo limitante. Cuando está a punto de consumirse el reactivo limitante, en ese instante se cumple esa condición. En cambio, en una reacción reversible, ¿cuándo se cumple eso? Cuando la cantidad de cada una de las especies, reactantes y productos, se vuelve constante, es decir, ya no cambia más. Cuando se llega a ese punto, que en realidad puede ser por aquí o puede ser por acá, o podemos decir que se alcanzó la condición termodinámica. Entonces, esta condición termodinámica es válido para ambos tipos de reacciones. ¿Cómo se calcula esa energía libre de Gibbs del sistema? La energía libre de Gibbs es igual a la sumatoria del número de moles de todas las especies multiplicado por su respectivo potencial químico. Esas son todas las especies involucradas en la reacción. Bueno, cuando se alcanza esta condición que la derivada con respecto a la extensión es igual a cero, eso equivale también a esto. O sea, esta condición equivale a esto. Solo que ahora está en términos de potencial químico. ¿Y qué cosa es esto? Los coeficientes estequiométricos de las especies en la reacción. Quiere decir que si usted multiplica los coeficientes estequiométricos, que son estos números que están acá, por el respectivo potencial químico de la especie y los suma, todos ellos, en este punto, esta sumatoria es igual a cero. En ese punto. Aquí es igual a un potencial químico. Es la energía libre de Gibbs de la especie en un estado de referencia a una determinada temperatura, más el producto de la constante de los gases por la temperatura multiplicado por el logaritmo natural de la actividad de la especie química. Si usted esto lo reemplaza dentro de la sumatoria, pues le va a quedar esto. Ya lo reemplacé en la sumatoria, como tiene dos términos, se descompone en dos sumatorias, ¿sí? A esta sumatoria que ven acá, que son las energías libres de Gibbs en estado de referencia a una temperatura multiplicado por los coeficientes, todo esto yo lo puedo llamar simplemente la energía libre de Gibbs en el estado de referencia de toda la reacción. Este que está aquí, este término, lo paso al otro lado restando, menos RT por la sumatoria de los logaritmos de las actividades, ¿sí? Esta potencia, bueno, es justamente este coeficiente, ¿no? Que está multiplicando al logaritmo. Y ustedes saben que cuando un número multiplica un logaritmo, pues simplemente pasa como potencia del argumento del logaritmo. Quedaría de esta forma.
Si le aplico la función exponencial, o mejor dicho, si este RT pasa a dividir junto con el signo y le aplico exponencial a ambos lados de la ecuación, voy a obtener esto. La exponencial de esta relación va a ser igual a el producto de las actividades elevados a sus coeficientes, a sus respectivos coeficientes. Y todo esto que está acá no es otra cosa más que la constante de equilibrio. Y esta constante de equilibrio está en términos de la expresión de actividad que esté usted utilizando. Esto es muy importante, esta ecuación. Esta ecuación es fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de esta ecuación yo puedo determinar el punto de equilibrio, que es el punto de finalización de una reacción química. Cuando las especies empiezan a reaccionar, lo van a hacer hasta que alcancen el equilibrio. Ahí es donde termina la reacción. Y ese equilibrio se puede alcanzar cuando uno de los reactantes está a punto de desaparecer, o sea, está a punto de consumirse completamente. Ahí se puede alcanzar ese equilibrio, y muchas veces a eso le llamamos reacción irreversible, o cuando ninguno de los reactantes se ha consumido completamente, pero ya no siguen reaccionando, sino la cantidad de los reactantes empieza a volverse constante, ya no reacciona más. Ahí se alcanza el equilibrio. Ahí decimos que culmina la reacción. Y esta ecuación me permite saber justamente ese punto final. La termodinámica no les dice a ustedes cómo evoluciona la reacción. No te permite decir cómo es este gráfico, esta curva que ven acá. No, la termodinámica no te dice eso. La termodinámica te dice cuál es el punto final, hacia dónde vas a llegar, el extremo, el límite. Eso te dice la termodinámica. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si usted tiene una condición inicial de sus reactantes, usted desea saber hasta dónde puede llegar. Eso le va a decir la termodinámica. Ahora, que usted llegue hasta ese punto, y esa es otra cosa. ¿Y quién te dice entonces cómo evoluciona la reacción? La cinética química. La cinética química es la que estudia la evolución de una reacción.